La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. En las últimas horas, la Intendencia de Montevideo ha decidido crear un grupo de trabajo para proponer medidas, procedimientos y normativas respecto a lo que se ha dado en llamar la arquitectura hostil o agresiva, que está presente en la capital y en particular en algunos puntos. Esto nace luego del lamentable incidente que derivara en el fallecimiento de un joven de 30 años que mientras iba caminando se tropezó, al tropezarse cayó sobre uno de estos pinchos, para describirlo sencillamente, ubicado en la ciudad de Montevideo, y tuvo una serie de heridas, estuvo 51 días internado, fue sometido a 2 operaciones craneales y finalmente falleció el 16 de noviembre. Ayer la familia, a través de redes sociales, presentó una carta pidiendo que el tema no se politice y lamentablemente el fallecimiento de este joven en última instancia pone arriba de la mesa el debate con respecto a este tema. Ayer, preparando el reportaje que vamos a compartir ahora, estuve buscando información y la preocupación de la alcaldesa Silvana Pisano de la zona del centro de Montevideo con respecto a este tipo de arquitectura data del año 21 y 22, no es una novedad. Obviamente, a partir de este fallecimiento ha vuelto a ponerse en debate este asunto. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura hostil, de estos retos y también alternativas que tiene la ciudad en su diseño urbano aquí en la trama en Capital? Vamos a conversar de esto esta mañana con Gabriel Lambach, arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Hort Uruguay, que está en línea con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Bueno, un gusto estar de nuevo charlando contigo. Es un gusto realmente, habíamos ya conversado en alguna otra oportunidad. En primer lugar, Gabriel, cuando hablamos de arquitectura hostil, ¿de qué hablamos? Bueno, cuando hablamos de arquitectura hostil, estamos hablando de una serie de movimientos que tienen lugar, no solamente en la ciudad de Montevideo, ¿no? O sea, que tienen lugar a escala global, ¿sí? En donde a través de una serie de medios como que la mayoría de las veces apelan un poco a la creatividad muchas veces no son proyectados por profesionales, ¿no? O sea, muchas veces son medidas defensivas que se toman, que afectan al diseño arquitectónico, pero que se toman por ciertas realidades sociales que se dan en las ciudades, ¿no? En donde uno intenta de alguna manera defenderse contra las personas que pueden estar en situación de calle y que de repente se instalan en las entradas de las casas o en determinados espacios públicos, ¿no? En las veredas, en las plazas. Entonces se tiende a volver esos espacios, ¿no? O sea, si tenemos un banco, tratamos de hacer que ese banco que sobre ese banco sea imposible que una persona se acueste a dormir, por ejemplo. Claro. ¿No? La arquitectura hostil surge como una reacción a una realidad social que no solamente a nivel local, también a nivel global se está volviendo difícil de manejar con soluciones reales, ¿no? O sea, es como una reacción a determinados problemas de la sociedad. Claro, claro, y hay una diferencia incluso para hacer, Gabriel, que es que hay una arquitectura hostil, esto que se llama anti-homeless architecture, que es la forma de que ese espacio público no sea utilizado por personas en situación de calle. Por ejemplo, cortar un banco y que de los 3 espacios, el espacio del medio quede hueco, de forma tal que no se pueda transformar en una cama. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa que estamos viendo y que ha proliferado en la ciudad de Montevideo es, por ejemplo, esto que ocurrió con este joven, que es este tipo de armazones metálicos que en muchos casos están terminados en forma de punta, por lo que se transforman en elementos cortantes y en este caso además letales, ¿no?
Bueno, exactamente. Muchas veces la arquitectura hostil no está solamente orientada a las personas en situación de calle, ¿no? O sea, hay casos en donde se orienta más a la gente que anda en skate, por ejemplo, ¿no? Para que no colonicen o utilicen determinados espacios de la ciudad. Siempre es positivo, me parece a mí, que se genere una reflexión tratando de anticiparse, ¿no? Una reflexión sobre temas tan complejos como este, porque en realidad es un tema más social que de diseño urbano, que de diseño arquitectónico, ¿no? En definitiva, esas situaciones se dan porque las personas que realizan esa acción, que para otras es agresiva o no es, o les molesta de alguna manera, esas personas no tienen los espacios, ¿no? O sea, las personas que están en situación de calle no tienen una casa donde dormir. Las personas que están andando en skate de repente no tienen un lugar en donde ir a practicar el deporte que les gusta. Entonces, claro, hacer una reflexión para tratar de solucionar esos problemas en el colectivo me parece muy positivo. Acá lo que sí es una lástima, obviamente, es que todo esto se genere por un accidente tan desafortunado como el de este muchacho que terminó perdiendo la vida, ¿no? Claro. Ahí señalas un punto interesante, Gabriel, en el que me quiero detener. Ayer, buscando información para el reportaje, encontré un blog justamente en la Universidad Ort, bajo el título Arquitectura Hostil, retos y alternativas para un diseño urbano inclusivo. Y hay una cita a una nota de Ali Mandanipur del 2003, que es un profesor de diseño urbano en la Universidad de Newcastle, que dice que estos elementos en el diseño tienden a crear entornos que carecen de humanidad estética. O sea, aquí se plantea un debate por lo arquitectónico, lo urbanista, pero también ese debate sobre la convivencia, cómo armonizar la arquitectura con las personas que viven y actúan en relación a esa arquitectura, ¿no? Exacto. El tema de fondo, ¿no? O sea, es que la persona que toma la medida podría hasta irse a situaciones a las que estamos mucho más acostumbrados, como poner una reja en una ventana, ¿no? Bueno, obviamente la reja probablemente no genere accidentes como este último accidente tan triste, ¿no? que sucedió, pero es una reacción de una persona, un determinado grupo de personas, a cosas que le pasan, ¿no? Y que no son las más agradables, ¿no? Pero en realidad el problema de fondo, ¿no? En ese mismo artículo que tú citás, Francisco, hay una imagen que a mí me parece muy interesante, ¿no? Una persona que sostiene un cartel que dice, está en inglés el cartel, pero que dice: ¿en qué clase de sociedad vivimos en donde el hecho de tener personas en la calle no se resuelve con casas, sino que se resuelve con pinchos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, la persona que pone el pincho muchas veces es una persona que puede llegar hasta ahí, ¿no? O sea, las personas que solucionan los problemas sociales están en otro lugar, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante generar una reflexión colectiva, ¿no? O sea, una reflexión de toda la sociedad hacia ese fenómeno, y no solamente a cómo reglamentar, ¿no? Porque es importante reglamentar, lógicamente, ¿no? Y actualizar estructuras legales que en el caso nuestro muchas veces responden a necesidades de otros tiempos, ¿no? Pero también más importante todavía es apuntar a los problemas de fondo, ¿no? O sea, esas personas que generan esas situaciones desagradables tienen problemáticas que a veces a las que estamos más insertos dentro de la sociedad nos cuesta entender. Claro. Y es muy importante tratar de entender esas situaciones también. Sí, también es cierto, Gabriel, y hay que mencionarlo porque es parte de la complejidad del asunto, en todo caso, que es cuando hablamos de estos temas, y si bien uno, como decíamos ayer, uno se conmisera con las personas en situación de calle y aspira a que la solución provenga del Estado, sea nacional, departamental o municipal, también es cierto que las personas dueñas de una propiedad, de un comercio, han llegado a tomar estas determinaciones de tener este tipo de estructuras
que no son solamente desafiantes para estas personas en situación de calle, sino para ellos mismos como dueños y para los transeúntes, como lamentablemente vimos el caso, porque no ha habido una respuesta de parte del Estado en solucionar o dar solución al tema primigenio, digamos, al tema subyacente, ¿no? Hay una serie como de reacciones automáticas que muchas veces tenemos, y acá sí voy a hablar del Uruguay, ¿no? y de nuestra ciudad, ¿no? De la sociedad, que es que no, o sea, yo entiendo cuando la gente habla de no politizar, ¿no? O sea, no, esto no es un tema político, y la mayoría de las veces cuando hablamos de no politizar, hacemos una simplificación como si la política fuera solamente la política partidaria, ¿no? O sea que claro, unos hacen las cosas bien y otros hacen las cosas mal. Y la política es un ámbito en donde se tienen que tomar decisiones que van bastante más allá de la política partidaria, como en este caso, ¿no? O sea, en este caso seguramente haya un consenso de que hay un problema que hay que solucionar que va más allá que de las personas que toman la medida de poner una estructura defensiva o reaccionar de determinada manera. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que muchas veces nosotros lo perdemos de vista, ¿no? Que la política, o sea, la política afecta a todos los aspectos de la sociedad, y la política no es solo política partidaria, ¿no? O sea, claro, la política nos permite tomar medidas, ¿no? Y llegar a un acuerdo para una serie de decisiones que tienen que priorizar lo colectivo, justamente, ¿no? O sea, que no es darle la razón a uno y decirle al otro que está equivocado la mayoría de las veces, es buscar un camino que ataque al problema de fondo. Claro. Gabriel, una última pregunta para cerrar el reportaje. Como decíamos en el arranque, ahora se va a crear una comisión liderada por la Intendencia que va a incluir a varias dependencias de la propia comuna capitalina. ¿Qué se puede esperar de un evento como este, digamos? Porque aquí entramos en otro debate que tiene que ver con la legislación a la hora de tener este tipo de estructuras presentes en comercios o casa-habitación, digamos. ¿Hasta qué punto la Intendencia puede legislar para que una persona tenga o no tenga cierto tipo de arquitectura hostil que lo prevenga de situaciones que le pueden resultar incómodas, pero que a la vez la Intendencia, como regidor de las políticas municipales, sepa hasta qué punto el propietario puede ir en defensa de esa propiedad? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un tema muy interesante y muy complejo, ¿no? O sea, ese que estás planteando. A mí me parece que es necesario que se generen esos espacios, ¿no? Es necesario que se tomen decisiones y que se tomen decisiones a nivel político, pero hablando de esa política, ¿no? O sea, hablando no de la política partidaria, sino de esa herramienta que tenemos que nos permite resolver los problemas con una visión que lo mejor generalmente es que no sea cortoplacista, y en lo que muchas veces caemos, ¿no? En pensar en el corto plazo, y que no se trate de darle la razón a uno y complicar o desestimar a un grupo de la población. A mí me parece que no solamente hay un desafío en reglamentar, ¿no? O sea, en generar esa reglamentación y en poder tomar decisiones de en dónde se pueden tomar medidas y qué tipo de medidas hay que tomar, sino que después, y algo en lo que fallamos reiteradamente, ¿no? O sea, en el caso, y acá sí estoy hablando del caso particular uruguayo, ¿no? Es en controlar después, ¿no? O sea, claro, hay muchas cosas que se reglamentan de alguna manera y después van quedando como en un segundo plano, o no se ejerce un control real sobre si esa normativa se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Entonces, me parece que ese es el desafío en este tema y en otros muchos temas, ¿no? Con problemas que son de fondo y que son difíciles de resolver. El desafío que tenemos que aceptar como sociedad es no solamente, porque eso también es una simplificación en la que se cae con mucha frecuencia, ¿no? No solamente apuntar a resolver
reglamentando, ¿no? Sacando una reglamentación. Bueno, salió este decreto, salió esta ley, se generó esta comisión para tomar decisiones. Bueno, pero después esa comisión, esas decisiones que se toman, se tienen que controlar y se tienen que sostener en el tiempo. Y ese es un desafío que yo creo que abundan ejemplos en los que se llega a una reglamentación que de repente deja a la mayor parte de la sociedad conforme, ¿no? O claro, que cree que se llegó a un resultado positivo para el colectivo, ¿no? Pero después se falla en sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y en controlar y en decir, bueno, se tomó esta decisión sobre las arquitecturas hostiles, defensivas o como se le quiera llamar, porque sabemos que generan situaciones que pueden traer desgracias o ser graves. Bueno, en función de eso tenemos que sostener de alguna manera, ¿no? Que esa práctica se está llevando adelante de manera conveniente y no caer en, bueno, sí, sacamos la ley, sacamos la regla y bueno, después queda a criterio de cada uno. Eso es lo que me parece, es un desafío que nos cuesta a menudo resolver y sostenerlo en el tiempo. Gabriel Lambach, arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ort Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un placer, Francisco, muchas gracias por la invitación.